Hola a todos, muy buenos días nuevamente, nos encontramos, ya sexta sesión de Semana Comex, como siempre tenemos mucha gente en sala de espera, así que vamos a esperar un minuto, si quieren pueden ir escribiéndonos en el chat de donde nos escuchan nuevamente, que siempre nos gusta tener esa interacción con ustedes mientras esperamos, y también pueden ir conociendo a qué otras empresas, qué otros empresarios, qué otras empresarias están aquí conectados. Y ya en un minuto comenzamos con la Semana Comex. Muy bien, tenemos gente de todos lados, Chile, Bolivia, El Salvador, México, Colombia, Venezuela. Espectacular, muy bueno tener esta diversidad, así que encantado de que todos estén aquí con nosotros. Y bueno, voy a estar dando comienzo en este momento a la sexta ya sesión, ya pasamos la mitad de la semana Comex, sobrevivimos a la mitad, nos queda aún la otra mitad. Buenos días a todos, como saben mi nombre es Luciano Gasparini, formo parte aquí del equipo de Conecta Américas, quiero darles la bienvenida a todos y todas a esta Semana Comex. Para los que se están sumando tal vez en esta sesión en particular, la Semana Comex es un ciclo gratuito de capacitaciones donde buscamos fortalecer sus conocimientos sobre comercio exterior para que puedan explorar oportunidades en los mercados globales. Fue diseñado en conjunto entre el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Conecta Américas junto con el BIDINTAL y la Cámara de Comercio Internacional. Para quien no conoce Conecta Américas todavía, Conecta Américas es la plataforma empresarial más grande de América Latina y el Caribe, que fue creada en el año 2014 por el BID, en conjunto con algunos socios como Google, Mastercard, Ceylan, Meta y DHL. Hoy Conecta América ya cuenta con más de 700.000 usuarios en la plataforma, así que si aún no forman parte, los invitamos a que se unan, es 100% gratuito y es muy fácil unirse, así que los invitamos y le damos la bienvenida a todos a Conecta Américas. Y ahora sí, vamos a estar hablando directamente sobre esta sesión de Semana Comex. La idea es que ya los días que pasaron y las sesiones que nos quedan, queremos enseñarles y capacitarlos y acompañarlos en actividades fundamentales que son necesarias para embarcarse en el mercado internacional, como por ejemplo cómo establecer una estrategia de exportación efectiva, cómo realizar clasificación arancelaria, vimos ayer, hoy a la mañana estuvimos viendo sobre bloques comerciales, vamos a estar hablando de Incoterms, un tema muy apasionante, vamos a estar hablando de opciones de financiamiento para pymes, así que no se pueden perder las sesiones que quedan. Al finalizar cada día, es decir, después de esta sesión que ya termina el día de Semana Comex, les vamos a estar mandando un mail de follow-up con la grabación de todas las sesiones por si se perdieron alguna partecita, por si quieren revivir algo o volverlo a escuchar, por si quieren compartirlo con alguien, les vamos a estar mandando ese mail con las grabaciones, con material que van a poder descargar para poner en práctica todo lo que aprendieron y con cualquier otro contenido que veamos y que sea de interés para ustedes, también lo vamos a incluir en ese mail para que tengan en un solo lugar integrado todos los contenidos de la semana Comex. Para conocer todas las sesiones que faltan, por si quieren saber la agenda de los próximos días, pueden ingresar a conectamericas.com/Semana Comex y ahí van a tener toda la info que necesitan sobre las próximas sesiones. Ahora sí, vamos a hablar sobre esta sesión de hoy, que nos trae aquí la sexta de esta semana Comex. Vamos a estar hablando sobre Incoterms, los términos de comercio internacional, que son esta serie de reglas, si se quiere, estandarizadas que ayudan a definir en transacciones internacionales las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes en la transacción internacional. Así que queremos ayudarlos a que aprendan a aplicarlos correctamente en los contratos comerciales que ustedes realicen y cómo aplicarlos para mitigar riesgos y garantizar una transacción exitosa. Y quien nos va a estar ayudando, creo que nadie mejor que ella para hablar sobre este tema, es Laura Vanegas Satizábal. Ella es una profesional en administración en logística y producción de la Universidad del Rosario y magíster en gerencia internacional de la Universidad de La Sabana. Ya cuenta con más de 8 años de experiencia en comercio exterior, logística internacional y administración de la cadena de suministro.
Además, actualmente Laura se desempeña como asesora senior de la Coordinación de Logística y Competitividad en ProColombia, la agencia de promoción de exportaciones ahí de Colombia, específicamente para los sectores de logística e infraestructura y la promoción de exportaciones no minero-energéticas. También ella provee orientación y asesoría a exportadores en las cadenas de sistema de moda, agroalimentos y manufacturas, y también administra las herramientas web de logística, el servicio de exportador, como el directorio de distribución física internacional, el simulador de costos logísticos y el sistema de rutas y tarifas. Son herramientas muy buenas que ofrece ProColombia, que los invito a que vean, y cualquier cosa después vamos a poder interactuar sobre esas herramientas si tienen dudas también, o hablar más tarde con Laura sobre eso. Y además, ella es trainer acreditada y certificada por la Cámara de Comercio Internacional en lo que son Incoterms 2020, que son las últimas, las que están vigentes actualmente, y adicionalmente es docente de Logística Internacional de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de La Sabana. Como pueden ver, tiene una trayectoria enorme, una experiencia muy rica que vamos a poder aprovechar en todo lo que es comercio internacional, logística y sobre todo Incoterms. Así que espero que aprovechen mucho la experiencia de Laura. Si a ustedes les van surgiendo consultas a medida que Laura va hablando, lo que sea, pueden ir dejándolas en la opción de preguntas, que después vamos a tener este espacio para interactuar. Igual Laura también va a estar ahí respondiendo todas las consultas, vamos a tener ahí unas encuestas que ella planificó para ustedes, pero cualquier duda que tengan, comentario, lo que quieran, vayan dejándolas a medida que les surgen en la opción de preguntas, así después podemos conversar con Laura al respecto. Ahora sí, no les quiero robar más tiempo. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor enorme para nosotros que puedas compartir este tiempo y tu conocimiento con todos nosotros. Así que quiero darte la palabra para comenzar con esta sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Y muy buenas tardes para los casi 630 asistentes que están conectados en este momento. La idea es que aprovechen mucho esta sesión y, como dice el nombre de esta charla, empiecen a dominar los Incoterms para negociar realmente con confianza, que ustedes sepan cómo deben negociarlo con un comprador internacional si son exportadores, o si ustedes son los compradores, cómo hacerlo con un exportador o un proveedor internacional. Entonces, para dar inicio a esta sesión, lo primero, y por donde tengo que empezar, por ser trainer acreditada de la Cámara de Comercio Internacional, es que todo el contenido que yo les voy a mostrar a continuación hace parte y todos los derechos están reservados a la Cámara de Comercio Internacional y no se permite la reproducción parcial o total de lo que yo voy a mostrar a continuación, solamente para temas académicos, y pues ustedes pueden tener este material solamente para tema consulta. Para arrancar, me gustaría hacer un taller con todos ustedes, simplemente para conocer si ya sabían de los Incoterms, ya los han usado, y así tener como tal vez una idea de por dónde guiarnos. Igual esto va a ser realmente muy básico, conceptos muy básicos para que todos nos podamos entender. Entonces voy a cambiar la pantalla por esta. Y a continuación van a encontrar las instrucciones para que escaneen el código QR. Lo pueden hacer a través de su celular. Mi recomendación es que lo hagan a través del celular, o pueden ingresar a la página www.menti.com e ingresar el código 6184493. Entonces ya ahí estoy viendo quiénes se están conectando. Voy a dar unos 20 segunditos más para que terminen de escanear el código y arrancamos con dos preguntas iniciales que tengo para conocerlos un poco más y pues saber si esta es la primera vez que conocen Incoterms, si ya los habían visto, si conocen los 2010, y de esta manera pues guiar acorde la sesión del día de hoy. Listo, entonces para iniciar y no perder más tiempo, la primera pregunta básico, ¿cuál es? Si conocen las reglas Incoterms, ¿sí o no? En caso de que todavía no hayan ingresado, en la parte inferior izquierda encuentran nuevamente el código QR para que lo escaneen, o a través del link de menti.com. Listo, entonces más o menos un 70% de las personas que nos están acompañando ya conocen las reglas Incoterms.
Y las que no, esas 64 personas que hasta ahora han contestado, la idea es que aprendan a utilizarlas y todas las que estamos aquí conectados dominen cómo usarlas adecuadamente, ¿listo? Porque puedo que yo las conozca, pero tal vez no las esté utilizando de manera adecuada y la intención de esta sesión es que ustedes entiendan cómo hacerlo para evitar inconvenientes más adelante, ¿listo? Entonces, aquí veo que siguen llegando un par de respuestas adicionales. Pero listo, este era el dato con el que quería irme, más o menos el 70% conoce las reglas Incoterms y la idea es entender esa importancia. Vámonos con la segunda pregunta. Rápidamente, ¿con qué palabra relaciona las reglas Incoterms? Esta es una respuesta, pregunta con respuesta abierta. Exportaciones, negocios, comercio, transporte, aduanas, términos de comercio. Responsabilidades, esa está muy buena. Transporte y por ahí, contrato, logística, aduana, aranceles, negociación. Buenísimo. Creo que todas las palabras que han incluido tienen relación con lo que vamos a ver hoy. Responsabilidades, negocios, exportación. ¿Qué más veo por ahí? Términos de negociación, términos y condiciones. Los que más han repetido, comercio internacional, exportaciones, responsabilidad, eso es fundamental en el tema de Incoterms. Vamos a ver esas responsabilidades. Un estándar a nivel de comercio exterior. Multinacional, por ahí veo, condiciones, ICC, maravilloso que tengan presente la Cámara de Comercio Internacional. Normatividad, negociación, buenísimo. Entonces, creo que estamos claros qué es lo que vamos a ver el día de hoy y es relacionado con todas estas palabras que tenemos acá. Vamos a entender cuáles son esos términos de negociación internacional o los Incoterms, que por su nombre es International Commercial Terms. Entonces, nuevamente voy a pasarme a la presentación para continuar. Entonces, como Luciano se los comentó, mi nombre es Laura Vanegas Atizabal, soy trainer acreditada en Incoterms 2020 por la Cámara de Comercio Internacional Colombia. Esta acreditación la obtuve en 2019, entonces yo llevo unos 3 años larguitos dictando este tipo de conferencias y la idea es que puedan solucionar todas las dudas que tengan respecto a los Incoterms, entender cada uno de los 11 Incoterms, los vamos a ver cada uno en detalle, y se lleven todo ese conocimiento para que lo puedan aplicar directamente en sus operaciones de comercio internacional. Para iniciar, es importante entender que estos Incoterms es el instrumento de negocios más usado por los comerciantes en el mundo. Actualmente, yo hice parte de mi tesis de maestría fue estudiar esta metodología y encontré que es la única que actualmente funciona o que está avalada a nivel internacional para negociar o contratar con un proveedor o con un comprador internacional. Antes existían lo que se conocía como los RAFT y a nivel local existen otros tipos de negocios o de términos de negocio que pues en este momento no son avalados a nivel internacional y más que todo en este caso estas que fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional o la ICC, y ya vamos a ver un poco de esa historia de cómo fueron creadas o cómo fueron concebidas estas reglas. Su uso es totalmente generalizado y es aceptado en cualquier contrato de compraventa del mundo. Y quiero aclarar acá un punto y es, tal vez cuando nosotros nos hablan contrato de compraventa, inmediatamente nos imaginamos un documento con 10 páginas, 5 cláusulas, sanciones, etcétera, pero no tenemos que llegar a ese nivel tal vez de exageración, sino un contrato de compraventa puede ser tan simple como una factura comercial. Y dentro de esa factura comercial debo indicar cuál es el Incoterm en el cual estoy vendiendo en caso de que yo sea el exportador o le estoy comprando a mi proveedor internacional. Ahora, ¿cuál es tal vez la importancia de estas reglas Incoterms y por qué es importante que ustedes aprendan a dominarlas? Y es que esa interpretación errónea y frecuente que pueda tener de estas reglas puede ser fuente de conflictos, litigios e incluso pérdidas económicas
entre ambas partes, tanto compradores como vendedores. De ahí que su buen uso nos va a facilitar en caso de que tengamos algún incumplimiento dentro del contrato de compraventa y decidir tal vez en dónde estaba la responsabilidad, quién era el que tenía la obligación, quién tenía que pagar, quién estaba asumiendo el riesgo en ese momento. Y ahí es donde nos facilita mucho cuál es el paso a seguir en caso de tener algún tipo de estos litigios. El objetivo principal entonces de estas reglas Incoterms es facilitar esas transacciones de comercio internacional. ¿Cómo? Y es a través de un conjunto de términos o reglas que vamos a ver, que nos van a determinar los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Y aquí es importante entender que estas reglas Incoterms también nos ayudan con ese lenguaje estándar que yo debo tener a la hora de negociar con un comprador internacional o con un proveedor internacional. ¿Qué pasa si yo en este momento estoy en Colombia y estoy negociando con una persona que está en China? Que ninguno de los dos tiene el inglés como idioma nativo y tal vez pueda ser un poco difícil la negociación. Pues ahí es donde vienen las reglas Incoterms con esos términos estándar y nos dicen, vea, entiéndase a través de esos términos de negociación donde seleccionando uno de estos Incoterms va a ser mucho más fácil entenderse porque cada uno va a tener claro cuáles son esas obligaciones que tiene tanto como comprador como vendedor. Importante, también me van a ayudar a limitar ese reparto de responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor, especificando que quién debe contratar el transporte que se va a utilizar, quién debe hacer todas las formalidades aduaneras de exportación o de importación, en dónde se va a entregar la mercancía y en muchos casos en dónde se va a transferir el riesgo de vendedor a comprador, asimismo como todos los trámites que se puedan requerir tanto de exportación como de importación, los costos asociados o gastos que se deben efectuar a la hora de contratar o de tener unos contratos auxiliares alrededor de una operación de comercio exterior. Entonces, aquí que es importante entender, y si bien cada una de las partes va a tener unas responsabilidades, también nos habla de la facilitación que tiene que tener el tercero. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, ok, yo le estoy comprando a un proveedor en China y este proveedor en China me lo va a entregar directamente en su fábrica. Yo no hablo chino, yo no conozco del mercado local en China y lo ideal y lo recomienda la Cámara de Comercio Internacional a través de esta publicación 723, que es el libro de los Incoterms versión 2020, y es, debe haber una ayuda de parte de ese vendedor para que pueda actuar también como local o para que pueda ayudarle en todos los trámites que se requieran, tanto en origen, si estamos hablando de alguien que no conoce las normativas en origen, como también de alguien que está tratando de ingresar a un nuevo país buscando nuevos proveedores. Entonces, ahí nos habla de, ok, la importancia de tener el apoyo o la ayuda de parte de tanto comprador como vendedor en un mercado en el cual yo no soy local. Entonces, a partir de esto, vamos a ver el día de hoy, nos vamos a enfocar en la publicación número 723, que es la que reglamenta los Incoterms versión 2020. Y como lo pueden ver en pantalla, estas son las reglas de la ICC para el comercio tanto nacional como internacional. Y vamos a entender por qué me están hablando también de temas nacionales. Y es que muchas veces se confunde que el vendedor es el mismo exportador o que el comprador es el mismo importador. Y aquí, a partir de este momento, vamos a dejar esos dos términos por separado y vamos a empezar a hablar siempre de vendedor y de comprador. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que está vendiendo a nivel internacional es el que está haciendo los trámites de exportación. Y de igual manera, no siempre el que está comprando a nivel internacional es el que hace las veces de importador. Y ya cuando empecemos a ver cada una de las reglas Incoterms, vamos a entender realmente a qué hace referencia esto que les acabo de decir. Entonces, estas reglas Incoterms 2020 empezaron a regir a partir de el 1 de enero de 2020, pero fueron publicadas a nivel mundial el 10 de septiembre de 2019 y su lanzamiento oficial en Colombia fue el 4 de octubre de 2019. De hecho, en esa fecha también se realizó la conmemoración de los 100 años de la Cámara de Comercio Internacional y se realizó en Bogotá, Colombia. Entonces,
¿De dónde viene ese origen de las reglas Incoterms? Y es que la ICC, o la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, International Chamber of Commerce, publicó la primera vez las reglas Incoterms en 1936, luego de que se dio cuenta que se requería como ese lenguaje estándar entre vendedor y comprador, quienes no hablaban el mismo idioma internacional. Entonces, se entendió esa necesidad de, oiga, busquemos algo para que el que habla español y el que habla chino se entiendan y al final puedan tener esas recomendaciones de parte de un experto, en este caso, la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuál era su objetivo? Entender o proveer ese conjunto de reglas internacionales que nos dieran las pautas para empezar a negociar entre compradores internacionales y proveedores. ¿Esto de qué manera? Y es entender nuevamente esas responsabilidades que se tienen e inicialmente pues, el comercio internacional ha cambiado mucho. Antiguamente no teníamos las mismas 11 reglas que tenemos ahora, han evolucionado. Antes habían unas particulares, por ejemplo, para un modo de transporte férreo, habían unas particulares, por ejemplo, para el tema del pago de impuestos. Y estas reglas han ido evolucionando, como lo pueden ver ahí en pantalla, desde el 53, el 67, el 76 y a partir de 1980 se decidió que estas reglas se iban a actualizar cada 10 años, 80, 90, 2000, 2010 y 2020. Ahora, es importante que esto lo que refleja es que me estoy adaptando como Cámara de Comercio Internacional a las nuevas tendencias que tenemos en el comercio internacional. Pero ¿qué pasa con esto también? Y es que supone que, por ejemplo, en el 1 de enero de 2020, tampoco me decía que, ok, a partir de este momento, usted está obligado a utilizar las reglas Incoterms 2020. Yo podría utilizar reglas 2010, 2000, en 2023 si yo quisiera. Ahora, es importante que yo tengo que identificar o indicar realmente cuáles son las reglas que yo estoy utilizando y ya lo vamos a ver cuando encontremos cómo se crea ese clausulado que va dentro del contrato de compra-venta. Aquí vemos entonces esa evolución y última evolución realmente, no me fui tan atrás hasta 1936, de cómo se ven las reglas Incoterms desde los Incoterms 2000, 2010, a lo que ahora tenemos como Incoterms 2020. Actualmente tenemos 11 reglas Incoterms que las vamos a detallar una a una en los próximos minutos. Para esto es importante entender realmente qué es lo que hacen las reglas Incoterms o cuáles son sus obligaciones o cuál es el contexto que me está dando y también qué es lo que no hacen las reglas Incoterms. Entonces, cuando me hablan de qué es lo que hacen las reglas Incoterms, me van a explicar ese conjunto de 11 términos comerciales que por medio de 3 letras que muchos ya las conocen y principalmente estaría un FOB, un CIF, un DDP, un FCA, nos reflejan prácticas, y acá es muy importante entender esto y que nos quedemos con este concepto, prácticas B2B, es decir, entre empresas, business to business, en contratos de compraventa de mercancías, tanto nacional como internacional. Entonces, para desglosar un poco más este concepto, nos dice, solamente aplica para negocios entre las empresas. Es decir, si yo estoy comprando algo a través de e-commerce, si yo hago clic en comprar en Amazon, así sea una compra internacional, no me dice en qué Incoterm usted desea comprar, ¿cierto? Por defecto ya hay unas condiciones particulares para la práctica B2C o Business to Consumer o el e-commerce, que ya están claras, pero cuando me voy a un B2B, a un Business to Business, ahí es donde empiezo a entender que tal vez hay otras condiciones y si hay unas responsabilidades adicionales. Entonces, Incoterms solamente para prácticas entre empresas. Y ojo con lo que está subrayado, para contratos de compraventa de mercancías. ¿Qué pasa? Como los Incoterms lo que me están determinando es obligaciones en el momento en que yo entrego la mercancía, y aquí estamos hablando de algo físico. Cuando nosotros estamos negociando con servicios, probablemente no tenemos este aspecto físico de fronteras, de un transporte internacional. Por lo tanto, los Incoterms solamente aplican para bienes, no para servicios. Ahora, el tema nacional como internacional, como les mencionaba, es un tema de revisemos realmente si el vendedor es el exportador y si el comprador es el importador. Lo vamos a ver cuando entendamos la primera y la última regla, que se consideran también como si fueran una venta nacional.
Ahora, entender qué es lo que realmente me describen las reglas. Lo podemos encontrar en tres puntos y son, primero, las obligaciones y me va a indicar quién se ocupa de qué en relación entre empresa vendedora y compradora. Por ejemplo, quién va a hacer el transporte, quién va a contratar el seguro de la mercancía, quién consigue los documentos de embarque, quién hace las licencias de exportación e importación, es decir, quién está obligado a realizar cada una de estas actividades de la distribución física internacional. El segundo punto me habla respecto del riesgo y este riesgo es quién es responsable de la mercancía o de asumir el riesgo de cualquier, no sé, accidente o inconveniente que le pueda pasar a la mercancía. ¿En qué implica este riesgo? Y es que las reglas Incoterms me dicen, a partir de este punto, de acuerdo a lo que usted haya seleccionado, se transfiere el riesgo de vendedor a comprador. Es decir, cuando yo pongo la mercancía a disposición del comprador, en ese momento digo, ok, a partir de este punto, todo lo que le pase a la mercancía es por riesgo y cuenta del comprador. ¿Listo? A eso hace referencia al riesgo. Y el tercer punto, que tal vez es el más común y por donde normalmente nosotros entendemos o hemos escuchado las reglas Incoterms, es en términos de costos. En estos costos me va a decir es quién es responsable de qué, como las obligaciones, pero ahora es quién es responsable de pagar por qué. ¿Listo? De pagar por el transporte, de pagar por el empaque y el embalaje, por la descarga, etc. Entonces, fíjense qué obligaciones y costos al final pueden estar de la mano, porque me dice, estoy obligado a, pero además estoy obligado a pagar. ¿Listo? Ahora, entender esa diferencia entre el costo y el riesgo. Puede que yo asuma el costo del transporte internacional, pero no asuma ese riesgo. Y lo vamos a ver cuando entremos en los Incoterms de la categoría tipo C. ¿En dónde encuentro esta información? Como les comenté, esto es la publicación número 723 de la ICC, en donde encuentran las obligaciones para cada uno de los Incoterms, de los 11 Incoterms. Está condensado en un conjunto de 10 artículos que me plantean del A1 al A10 todas las obligaciones que tiene el vendedor y del B1 al B10 todas las obligaciones del comprador. Esto, como se ve, en el libro simplemente está separado. La parte izquierda son todas las obligaciones de vendedor y en la parte derecha encontrarán todas las obligaciones de comprador. Este libro está a su disposición, pueden conseguirlo directamente a través de la página web de la Cámara de Comercio Internacional. Tiene un costo, este libro no lo pueden conseguir de manera libre a nivel digital, pero pues la idea es que aprovechen esta capacitación, esta sesión, para que ya con esto ustedes entiendan y dominen los Incoterms y si ya requieren de algo, de profundizar un poco más, pueden hacerlo a través directamente de esta publicación, que es el libro, que está tanto digital como físico. También está en diferentes idiomas y hay uno particularmente que está en español para todos los hispanohablantes que estamos conectados en este momento. Ahora, ya vamos a empezar a ver esas reglas Incoterms y tengo acá lo primero, es una clasificación metodológica y ojo que esta solamente la utilizamos a modo academia, ¿listo? Esta no es una clasificación que ha sido avalada por la Cámara de Comercio Internacional, sino que es la manera más fácil y más práctica de entender los Incoterms y coger esos 11 Incoterms que ya les he mencionado y los vamos a dividir en diferentes categorías. Entonces, hablamos de una categoría E, que nos dice que es ponerlo a disposición en fábrica del vendedor, una categoría F, que es cuando se pone a disposición directamente dentro del país de origen, la categoría C, en donde se pone a disposición después de haber realizado el transporte internacional, donde tenemos 4 Incoterms, y finalmente la categoría D, donde se pone a disposición en el país de destino. Dentro de la información o material que se les comparte, van a encontrar algo muy similar a esto y es los Incoterms, los 11 Incoterms divididos en esta clasificación metodológica, donde encuentran una pequeña descripción de cada uno de estos y las modalidades en las cuales puedo utilizar. Ahora, entendiendo qué es lo que son los Incoterms, veamos qué no hacen esas reglas Incoterms. Lo primero es que no puedan sustituir a un contrato de compra-venta. Hacen parte de, y eso es importante entenderlo, y es que no siempre que yo digo, ok, voy a vender a Pop Manzanillo, México, no significa que ya con eso quedó listo el contrato de compra-venta.
Recordemos que ese contrato puede ser una factura comercial o el commercial invoice, en donde yo debo incluir la regla Incoterm que seleccioné, y adicionalmente tiene que ir con un clausulado que indique tan específico como sea posible cuál es ese punto de entrega que se va a realizar entre el vendedor y el comprador. Ojo que también me dice que estas reglas fueron diseñadas para reflejar prácticas comerciales generales, es decir, no me habla que haya un Incoterm específico si yo quiero movilizar hierro o si quiero movilizar carbón. Pero la Cámara de Comercio Internacional hace algunas recomendaciones de, vea, lo más factible es que si usted va a movilizar commodities, lo haga a través de un medio marítimo, por lo tanto, utilice Incoterms de uso exclusivo marítimo. Sin embargo, a nivel general, aplican para cualquier tipo de carga, desde una carga a granel mineral de hierro, como para 5 contenedores de equipos eléctricos, como para 10 palos de flores frescas que van a ser transportados por vía aérea. ¿Eso qué quiere decir? Que aplica para cualquier modo de transporte y para cualquier tipo o naturaleza de mercancía con la cual yo esté negociando. Ahora, ¿qué no hacen las reglas Incoterms? Entonces, importante, no se ocupan de las siguientes cuestiones. Si existe o no existe un contrato de compraventa. Tal vez llegaron a un acuerdo de FOB Manzanillo, México, pero no dijeron nada más. Eso no es un contrato de compraventa y no lo puede reemplazar tampoco. Tampoco me habla de las especificaciones de la naturaleza de los bienes. Era lo que les indicaba ahorita. Es indiferente si es un bien perecedero, si es mercancía peligrosa, si estamos hablando de una mercancía valorada, si es extradimensionada, si es carga rodada, es independiente y los Incoterms no me dicen cuál debería ser el Incoterm adecuado de acuerdo con el tipo o la naturaleza de los bienes. Tampoco me va a indicar cuál es el momento, lugar o método o divisa del pago del precio. Esto va a ir de acuerdo con las negociaciones que haga entre comprador y vendedor. Entonces, fíjense que no solamente indicando el Incoterm ya terminaron las negociaciones. Tengo que revisar otros puntos adicionales, como cuál es ese punto o ese place específico en donde se va a hacer la transferencia del riesgo. ¿Cuál va a ser el método de pago que se va a utilizar? Entonces, podemos tener un open account, podemos tener transferencias bancarias, una carta de crédito o letter of credit, y eso va independiente y hace parte, es totalmente aparte de las reglas Incoterms. Ahora, en caso de que tengamos algún incumplimiento dentro del contrato de compraventa, tampoco me va a decir cuáles son los recursos jurídicos disponibles para actuar, bien sea en el país de origen o en el país de destino, o la norma aplicable. Entonces, es importante entender eso, que esos recursos jurídicos deben establecerse entre cada una de las partes cuál va a ser la norma aplicable. Si la norma del país de origen puede ser México o la norma del país de destino puede ser Corea del Sur. ¿Listo? Tampoco me va a decir cuáles son las consecuencias en caso de que haya algún incumplimiento, alguna demora, algún accidente, etcétera, etcétera. No están las consecuencias, tengo que pactarlas. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pueden ser sanciones entre las partes. Entonces, si no me entrega de acuerdo al tiempo estipulado, va a haber una sanción, no sé, del 10% del valor de la mercancía, o si se suman, no sé, 5 incumplimientos al mes, automáticamente el contrato queda revocado. Ese tipo de instrucciones tienen que estar escritas dentro del contrato. Los Incoterms no me van a determinar cuáles son esas sanciones que pueda tener. También en efecto, este efecto sancionatorio aplicable, por ejemplo, a la imposición de aranceles o el tema de pago de tributos, tanto aduaneros como de tributos que pueda tener el país de destino. ¿Esto de qué va a depender? Y es de los acuerdos comerciales que tenga cada país, del estatuto aduanero que tenga cada aduana, es independiente por el tema de acuerdos comerciales, la partida arancelaria que está incluyendo, si se adjuntó o no se adjuntó certificado de origen. Esto es otro tema adicional, ¿listo? Las reglas Incoterms simplemente me determinan las obligaciones. Que adjunte o no adjunte el certificado de origen, los Incoterms no me van a sancionar por eso, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la mejor manera para utilizar estas reglas Incoterms 2020? Lo primero es que dentro de ese contrato de compraventa puede incluirse una frase como la siguiente: es, para el presente contrato nos acogemos a las normas Incoterms 2020.
¿Esto qué me dice? Y es que estoy actuando bajo las normas que están más vigentes en este momento. Pero como les comenté, si bajo la práctica comercial yo llevo 25 años negociando con el mismo Incoterm, que era el del 2010 o el 2000, puedo seguir utilizándolo, siempre y cuando para ambas partes estén de acuerdo. Ahora, debo escoger la regla Incoterms 2020 más apropiada. Y cuando hablo de la más apropiada, es de acuerdo a la modalidad de transporte que yo esté utilizando, en donde yo pueda, como exportador o como comprador, cumplir con esas responsabilidades que me exigen negociar en uno de esos Incoterms, y de esta manera entender que realmente puedo llegar a cumplir, bien sea como proveedor o como comprador internacional. Se debe especificar el lugar, puerto o sitio de entrega tan preciso como sea posible. Y aquí tenemos varias particularidades. Cuando hablamos de los Incoterms, Elsewhere, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS y FOB, estamos hablando que es el lugar de la transferencia y la entrega son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, si yo pongo un FOB, Puerto de Manzanillo, México, el lugar de transferencia, de riesgo y de entrega son exactamente iguales. Pero cuando yo me voy a las de la categoría tipo C, CPT, CIP, CIF y CFR, el lugar de transferencia y el de entrega son diferentes. ¿Por qué razón? Y es que dentro de esta categoría me pone como condición que el riesgo se entrega antes de que se haya realizado el transporte internacional. Tal vez en este punto pueden haber muchas preguntas, pero quiero que pasemos a cuando veamos uno por uno los Incoterms para responder, si es posible, este tema del riesgo en las categorías C. Y por último, en lo posible, indicar cuál es esa fecha máxima de entrega o un rango o una ventana de tiempo. Tradicionalmente se puede utilizar, por ejemplo, algo similar como semana 30 del 2022, y ya sé que la semana 30 del 2022 corresponde desde tal fecha a tal fecha. Ese es el rango que se puede especificar dentro de ese clausulado. Ahora, veamos cómo se ve ese clausulado y cuál es la mejor manera de incorporar los Incoterms. Entonces, tiene que tener 4 puntos importantes aquí, y es el debido punto o due point, debido lugar o due place, debido modo o due mode, o el debido tiempo in due time. Cumpliendo estas 4 especificaciones es que yo armo ese clausulado de venta. ¿Cómo se ve? Como lo tenemos en pantalla. El término, el Incoterm seleccionado, más punto, más lugar, más Incoterms, más la versión que estoy utilizando, 2020, más tiempo periodo, más adiciones. ¿Cómo se podría ver esto en un ejemplo práctico? ZIP como término seleccionado, Aeropuerto Internacional El Dorado como punto, lugar Bogotá, terminal de carga 2, Incoterms, versión 2020, y el tiempo lo redacto como entre el 14 y el 22 de mayo de 2021 en este caso. Ahora, fíjense que al final yo tengo algo que dice más adiciones. Puede ser que yo adicione algo o que haga una exclusión de algo que está dentro del Incoterm. Cuando veamos cada una de las reglas, les voy a ir dando algunos tips de cosas que puedo adicionar o que puedo hacer exclusiones dentro de las reglas. Esto de qué va a depender y es de cada una de las partes. Si deciden si lo utilizan o no utilizan las adiciones. Tradicionalmente no se utiliza este punto extra, pero podemos utilizarlo, por ejemplo, cuando ya tenemos unos contratos de compraventa un poco más grandes, con unos términos fijos a unos 2, 3 años. Ahí puedo incluir un tema de adiciones extra que deba contemplar, por ejemplo, el vendedor. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esa manera de incorporar los Incoterms? Y es que si yo no selecciono adecuadamente o si yo no indico adecuadamente cuál es ese punto de entrega al cual voy a hacer la transferencia de riesgo de vendedor a comprador, puede pasar algo como lo que tenemos acá en este siguiente tweet. Y es que Diego Madrigal dice: adivinen quién descubrió hoy que en California hay una ciudad que se llama Ontario, igual que en Canadá, y adivinen quién envió un tráiler a Canadá que debe ir a California. Y esto es más común de lo que creemos. Este es el caso de Ontario, California y Ontario, Canadá. Pero si nos vamos un poco más a nuestra región, tenemos 2 Manzanillos, Manzanillo, México y Manzanillo, Panamá.
En Colombia, para los que están en mi país, saben que tenemos un Cartagena, Colombia y un Cartagena, España. Y así hay millones de opciones. Puertos que se llamen San John, en el Caribe hay un montón, en Canadá hay un montón. Si yo no indico específicamente a dónde me estoy refiriendo, puede que tenga algún tipo de inconveniente o de incumplimiento. Ahora, también hablando en términos de cuál es ese punto específico. Puede que yo haya mencionado Bogotá, Colombia, pero fíjense que en el anterior ejemplo indico específicamente Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. A eso hace referencia cuando me hablan del viewpoint o del punto, tan específico como sea posible. En caso que entre las partes no hayan acordado este punto, el punto lo puede seleccionar directamente el vendedor como mejor le convenga. Ahora, volviéndonos un poco a los artículos que les mencioné que existen entre vendedor y comprador, ¿cuáles son esas obligaciones que se tienen? Entonces, aquí lo tenemos. Como les mencionaba, era del A1, B1 al A10, B10. ¿Qué encuentro en cada uno de estos artículos que está dentro de esta publicación? Y es, en el A1, B1 voy a encontrar todas las obligaciones generales que va a tener cada una de las partes y simplemente es un resumen general de lo que trata cada uno de los 5 temas. En el A2, B2 me va a hablar de cuál va a ser ese punto de entrega o de recepción de la mercancía. Entrega para el vendedor, recepción para el comprador. A3, B3 me va a decir cuál es ese punto en donde se hace la transferencia del riesgo. Y fíjense que aquí tenemos ya algo diferente. En A2 me dice entrega y en A3 me dice transferencia del riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que sean lo mismo o puede que sean diferentes. Seguimos con A4, B4. Me habla de tema de transporte. Y aquí empezamos a ver cuáles son esos contratos auxiliares, que no hacen parte del contrato de compra-venta, sino que están alrededor de la operación de exportación o de importación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es ese contrato de transporte que yo pueda tener, por ejemplo, con una naviera, que se le conoce como el Bill of Lading o conocimiento de embarque? Con una aerolínea, que puede ser el Airwheel Bill o guía aérea, y cuando estamos hablando de un transporte terrestre, estaríamos hablando, por ejemplo, de una carta aporte. Entonces, esos son contratos auxiliares que respaldan la operación de comercio internacional. Otro contrato auxiliar que lo tenemos en el A5B5, habla respecto del seguro. Y importante entender aquí que ese seguro, cuando nos lo menciona la Cámara de Comercio Internacional, hace referencia al seguro mandatorio que debe existir en el transporte internacional. No hace referencia ni al seguro ni hace referencia al seguro en el país de origen ni en el país de destino, sino al seguro de transporte internacional. Y también incluso hace algunas recomendaciones de cuál debería ser la cobertura o la cláusula escogida de acuerdo con el Incoterm que se haya seleccionado. Seguimos con el A6B6 y me habla del documento de entrega que también se puede hacer directamente al transportador. A7B7 me habla de las formalidades aduaneras, tanto de exportación como de importación, a quién le corresponde. Luego pasamos al A8B8, donde habla todo lo requerido, todo lo asociado a las 4 Es, empaque, embalaje, marcado, etiqueta, y quién debe ser responsable por esta actividad. A9B9 hace referencia específicamente a todos los costos asociados a esas responsabilidades que yo tengo en un inicio. Y el A10B10 me habla que es importante, y ojo con esto, siempre notificar una vez la mercancía ha sido entregada. ¿Eso qué quiere decir? Si el punto de encuentro o el punto de entrega, disculpen, estamos hablando que es un FCA Aeropuerto Internacional de Miami, yo debo notificar como vendedor que la mercancía fue puesta a disposición, en este caso del transportador, el transportista en Miami, que puede ser la aerolínea, y notifico a mi comprador, hey, ya quedó entregada la mercancía. A eso hace referencia ese A10, B10. Continuamos entonces. Regálame un segundo que esta diapositiva no sé por qué siempre se traba y no continúa la siguiente. Ahora, entendiendo que más o menos el 70% de las personas que están aquí conectadas
conocían de las reglas Incoterms y probablemente conocían de las reglas Incoterms 2010, entendamos cuáles fueron esos cambios que se hicieron de la 2010 a la 2020. Entonces, lo primero es que vamos a tener una mención a bordo dentro de los conocimientos de embarque, que puede ser el BL, cuando realicemos ventas FCA. ¿Esto para qué me sirve? Y es que si yo estoy realizando un método de pago como carta crédito, en donde requiero de una prueba de despacho de la mercancía, ahora nos dice, simplemente es una mención, eso antes se hacía o pues era parte de la práctica comercial, pero no estaba escrito, y nos dice que en las ventas FCA es importante que esos conocimientos de embarque, bien sea el BL o el Airwheel Bill, mencionen que la mercancía se encuentra a bordo y de esa manera se está cumpliendo con el Incoterm pactado. Ahora encontramos todos los costos asociados a las obligaciones tanto de vendedor como comprador en un solo artículo que son, como les mencionaba, todo lo referente al A9. También nos habla de recomendaciones de los diferentes niveles de cobertura que pueda tener un seguro para CIF o para SIP. Cuando veamos particularmente estos dos Incoterms, les voy a mencionar cuáles son las recomendaciones que nos hace respecto de el Cargo Clauses Institute respecto a estos dos Incoterms. Organización de transporte con los medios de transporte propios en los Incoterms FCA, DAP, DPU y DDP. ¿Qué es importante aquí? Y nuevamente, esto no es algo que antes no se pudiera hacer, sino que era un punto que no estaba incluido dentro de los Incoterms. Y me decía, ok, si usted es una empresa que tiene sus propios medios de transporte, su propia flota, y puede hacer la entrega de la mercancía en un FCA, Aeropuerto Internacional El Dorado, puede realizarlo. No requiere contratar a un tercero para que haga ese transporte previo, desde las premisas del exportador hasta el aeropuerto. Si usted tiene los medios de transporte, puede hacerlo. Esto siempre se ha hecho, pero ahora los Incoterms incluyen, o está específico, qué se puede hacer. Para los que conocieron en su momento los Incoterms 2010, les sonará por ahí algo como el acrónimo DAT, que era Delivered at Terminal, que fue reemplazado y modificado, y ahora tenemos la inclusión de uno nuevo que es el DPU o Delivered at Place Unloaded. Ya vamos a ver de qué trata este Incoterm. El siguiente punto es que hay una inclusión de cuáles son los requisitos de seguridad en el transporte y las formalidades o costos que se deben incluir ahí. Entonces, si yo entiendo que tengo una mercancía que tiene unos riesgos inherentes por sus condiciones, no sé, mercancía valorada, mercancía frágil, mercancía perecedera, importante incluir todos los requisitos de seguridad para el momento de hacer el transporte. Ahora dentro del libro ustedes encuentran unas notas explicativas para los usuarios para que sea mucho más fácil de digerir esta información. Sin embargo, aquí pues la idea es que con esta sesión ustedes entiendan y digieran mucho más fácil lo que trata cada uno de los Incoterms. Y finalmente, el nuevo orden de los artículos, que fue esta secuencia que vimos de las flechitas, nos refleja esa secuencia de los procesos que se acerca un poco más a la práctica comercial o a la realidad. Y nos da una mayor relevancia al tema del riesgo que antes tal vez no era tan notorio. Con esto voy a empezar a explicar las 11 reglas Incoterms. ¿Cómo lo voy a hacer? Y es que nosotros dentro de ProColombia y dentro de la metodología que hemos adoptado del ITC o el International Trade Center, hemos dividido esa cadena logística, por decirlo así, en tres aspectos: país de origen, tránsito frontera y país de destino, país importador. Dentro de cada uno de estas fases encontramos diferentes actores y proveedores que cada uno de ellos primero va a requerir de un tiempo, de un costo, y va a requerir también de un proveedor que me ayude a hacerlo, a menos que yo tenga los propios medios, por ejemplo, el tema del transporte. ¿Cuál es la idea? Y es que en cada uno de los 11 Incoterms vamos a recorrer todas estas actividades hasta que lleguemos a entregarlo directamente al comprador, entendiendo que cada una de estas requiere de un tiempo y de un costo asociado y de un operador o un proveedor de servicios de logística generalmente que me apoye a realizar esta actividad. Ahora, como les mencioné, estas 11 reglas Incoterms
están divididas en dos grupos y estos dos grupos sí son validados, por decirlo así, o tienen un componente dentro de la Cámara de Comercio Internacional, y es que me dice que existen 7 reglas para cualquier modo o modos de transporte, en las cuales encontramos S-Word, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP, que son para cualquier modo o modos de transporte, y 4 reglas para el transporte marítimo y vías navegables, que comprenden FAS, FOB, CFR y SIF. Estas 4 reglas que les acabo de mencionar son de uso exclusivo para el transporte marítimo. ¿Qué es lo común que pase? Y es que seleccionen la regla Incoterms incorrecta para una transacción en particular. Y es muy común encontrar que utilicen la regla FOB o FOB utilizada para un transporte aéreo. Ejemplo, FOB, Aeropuerto Internacional El Dorado. Eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque FOB es para uso exclusivo marítimo, y si quisiera entregar la mercancía en el Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, debería hacerlo bajo una regla FCA. Ahora, ¿qué pasa y por qué es común este error? Y es por un término aduanero que conocemos como valor FOB. Este valor FOB me habla del valor aduanero de las mercancías o el valor declarado en aduana de las mercancías. Claramente, ese valor declarado de las mercancías me es solicitado, sea marítimo, aéreo o terrestre. Entonces yo puedo tener un valor FOB aéreo, pero no negociar un FOB aéreo. Y ahí está la diferencia entre el término aduanero valor FOB versus el Incoterm o la regla FOB. Aquí, para que lo veamos un poco más aterrizado, estos 11 reglas Incoterms divididas por sus modalidades de transporte, 7 reglas para cualquier modo o modos de transporte y las 4 reglas para uso exclusivo de transporte marítimo y vías navegables. Nuevamente, uso exclusivo implica que yo no puedo utilizar FOB Aeropuerto Internacional El Dorado, que debería utilizar un FCA. Pero ¿qué pasa si yo utilizo un FCA, no sé, Puerto de Veracruz en México? Entonces, puedo utilizar cualquiera de estos que encontramos en la parte izquierda, incluso para transporte marítimo. No hay ninguna limitación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo les llego a preguntar cuáles son las reglas o los Incoterms que puedo utilizar para transporte marítimo, la respuesta debería ser todos. Pero si la pregunta es ¿cuáles son las reglas de uso exclusivo de transporte marítimo? Son las 4 que encontramos en la parte derecha. Ahora sí vamos a ver una por una estas reglas Incoterms. Y voy a arrancar con S-Word o en fábrica. Esta regla tradicionalmente se dice, y por su traducción al español que se hizo, se reconoce como si fuera una regla en donde yo tengo que entregar la mercancía en la fábrica o en las premisas del vendedor. Pero aquí hay una confusión o tal vez algo que se sale de esa traducción, y es que en S-Word yo puedo entregar en cualquier punto del país de origen. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones para que el vendedor pueda entregar en un S-Word? Lo primero y la única responsabilidad en este punto es entregar la mercancía empacada y embalada, lista para la exportación. Esa es la condición que tiene S-Word. A partir de ese momento en donde la entregue, es decir, si la entrega en el centro de distribución, si la entrega en una zona franca, si la entrega directamente en fábrica, aplica eso. De ahí en adelante será responsabilidad o serán las obligaciones de la parte compradora. ¿Cuáles son esas obligaciones? Y fíjense que acá tenemos unos dibujitos que me gusta a mí ser muy gráfica, y vamos a empezar a colorearlos con las responsabilidades del vendedor. ¿Eso qué quiere decir? Que la responsabilidad acá del vendedor solamente está en fábrica, y si ven que hay una cajita con un check, eso quiere decir empaque, embalaje, check. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del comprador? Todo lo que está en gris. ¿Qué es eso? El cargue de la mercancía al vehículo, el transporte interno del punto de entrega hasta el puerto, aeropuerto o frontera, las formalidades aduaneras de exportación, todas las manipulaciones en puerto a aeropuerto, el transporte internacional, el seguro internacional, las manipulaciones en destino, en tanto en puerto como en aeropuerto, las formalidades aduaneras de importación, el transporte local en destino, el descargue en destino, para finalmente llegar a las premisas del comprador. Entonces, ojo que acá es importante entender que en S-Word, que es este primerito,
el vendedor tiene la mínima obligación y el comprador tiene la máxima obligación. ¿Por qué? Porque tiene que realizar todo este proceso. Ahora, ¿se acuerdan cuando les mencioné que yo podía generar como unas adiciones dentro de los 5 terms? ¿Qué pasa si yo digo es work, pero como proactivo el vendedor también quiere cargar la mercancía? Tiene que estar escrito es work, pues todos los, el statement que vimos, y al final una adición de con mercancía cargada al vehículo. Eso quiere decir que pintaría este muñequito. Solo si se incluye dentro del contrato de compraventa. Si no lo incluyo y por proactivo el vendedor realiza esta operación y la mercancía se daña, ya hay quien era responsabilidad de ese cargue del comprador. Por lo tanto, no hay responsabilidad y el riesgo ya se había transferido. Por eso es importante, y fíjense que acá tenemos 2 lineecitas que me indican los costos y los riesgos asociados. En este punto Network, los costos van hasta el mismo punto que los riesgos, es decir, justo antes de cargar la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en Network, y voy a hacer literal, es: señor comprador, su mercancía se encuentra aquí y está en el piso. Usted debe conseguir los equipos necesarios, la mano de obra necesaria para poder realizar este cargue. Otro punto importante antes de seguir con el siguiente Incoterm. Y es que fíjense que acá me dice que en Network debo efectuar el despacho de exportación e importación. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto. Que el comprador va a ser las veces de exportador y de importador. Ahí está una venta nacional. Fíjense. ¿Por qué? Porque el exportador y el importador es la misma persona y el vendedor no está haciendo las veces de exportador. ¿Listo? Continuamos entonces con FCA, franco porteador, cualquier modo de transporte, donde el vendedor, nuevamente, pone la mercancía a disposición del comprador en el punto acordado dentro del país de origen, y eso es muy importante. Cualquier punto del país de origen, la mercancía tiene que estar empacada y embalada, lista para la exportación. Adicionalmente, el vendedor hace el cargue, acá sí es responsable del cargue, del transporte local hasta ponerlo en el punto acordado, que puede ser cualquier punto dentro del país de origen. Y ojo que esto me indica que SFA es tan flexible como yo quiera. Puedo entregarlo en un puerto, en un aeropuerto, en un centro de distribución, en una zona franca, en donde yo quiera. ¿Bajo qué condiciones y cuál es el principal diferencial entre S-Work y FCA? Este muñequito que está acá pintado que me dice que ahora el vendedor tiene que hacer los trámites de exportación. ¿Eso qué quiere decir? Que el vendedor es el exportador. Aquí sí estoy declarando que el vendedor hace las mismas veces de exportador. A partir de este punto, se transfieren los riesgos al comprador, parte compradora, y asume todo lo que tenemos en gris. Las manipulaciones en puerto, aeropuerto de origen, el transporte internacional, el seguro internacional, manipulación en destino, las formalidades aduaneras de importación, el transporte local en destino y el descargue a las instalaciones del comprador. Todo esto será responsabilidad entonces del comprador. Vamos con el siguiente Incoterm, que es FAS. En este caso, fíjense que simplemente por el nombre, franco al costado del buque, o en inglés free alongside ship, me dice entrego al lado del buque. Por tal razón, encontramos que nos dice que va a ser marítimo, uso exclusivo marítimo. Sería incorrecto utilizar un FAS, no sé, aeropuerto de Caracas. No, tendría que utilizar un puerto específicamente. Entonces, en este punto, el vendedor va a ser responsable de costos y riesgos de el empaque y el embalaje de la mercancía, del cargue al vehículo, del transporte local, de las formalidades aduaneras de exportación y adicionalmente de algunas manipulaciones en puerto. Ojo que acá yo solamente hablo de puerto. ¿Qué manipulación tengo en puerto? Ingreso a las sociedades portuarias, inspecciones que me realicen, todo lo previo antes de que el contenedor o el cargue o la mercancía esté en patio de contenedor listo para ser cargado justo para ser cargado al buque. ¿Eso qué quiere decir? Al lado del buque.
¿Listo? En ese punto es que la mercancía se considera entregada. Aquí es donde el seller o el vendedor hace la notificación de, listo, la mercancía ya está lista en el puerto, pongámosle, de Limón, en Costa Rica, y listo para hacer el cargue. A partir de este momento, quien tiene todos los riesgos y responsabilidades y costos es el comprador. ¿Y eso qué quiere decir? El comprador tendrá que cargar la mercancía al buque y una vez cargada o a bordo, se realiza el transporte internacional, seguro internacional, adicionalmente todas las manipulaciones en puerto de destino. Aquí tenemos el transporte, la aduana y el descargue. Un punto importante aquí que es importante considerar, y es que el comprador es quien le va a indicar al vendedor en qué terminal me lo debe dejar. ¿Por qué? Porque como el comprador es quien va a realizar el transporte internacional, supongamos ya contrató una naviera, hagamos el ejemplo con Sealand, que hace parte de los aliados de Conecta Américas, ya tiene el contrato con Sealand, tal vez Sealand no recale en todos los terminales de Costa Rica, entonces déjemelo específicamente en este terminal, y el porteador o el transportista va a ser Sealand. ¿Eso qué quiere decir? Que quien me da esa información al final es el comprador. Con este pasamos al siguiente, que es FOB, el famoso FOB, Free on Board o Franco a bordo. Nuevamente, uso exclusivo marítimo. Y aquí, ¿qué tenemos? Y es que voy a volver a hacerlo todo. El vendedor será responsable de el empaque y el embalaje de la mercancía, del cargue al vehículo, del transporte local, de las formalidades aduaneras de exportación, de todos los movimientos dentro de zona portuaria, y adicionalmente, le vamos a sumar de FAS, va a cargar la mercancía a bordo del buque. ¿Qué es importante aquí? Y es que antes había tal vez una confusión que decía que se considera la mercancía entregada una vez cruzara la borda del buque. Pero ¿qué pasa si la mercancía se cae en este punto y todavía no ha sido ubicada en el buque? Ahí ya se consideraba entregada al comprador. En este punto, y ya está la claridad, y es muy específico, y es, se considera entregada la mercancía, costos y riesgos, una vez la mercancía esté a bordo, posicionada dentro del buque que la va a transportar. En ese punto, se considera la mercancía entregada de vendedor a comprador y se transfiere el riesgo. A partir de ese momento, el comprador realiza todas las acciones necesarias para llegar hasta destino. ¿Que cuáles serían? El transporte internacional, seguro internacional, todos los movimientos en destino, formalidades aduaneras de importación, el transporte local en destino y el descargue. Todo esto ahí va incluido. Ahora, pasamos a la siguiente categoría, que es la categoría C. Y aquí es donde ya vieron, de una, empieza a tener algo diferente en costos y riesgos. ¿Esto qué implica? Primero, CPT es Carriage Paid To en inglés, y en español, transporte pagado hasta. Se puede utilizar para cualquier medio de transporte en donde el vendedor está obligado en costos y riesgos de hacer el empaque y el embalaje, el cargue de la mercancía, el transporte de las formalidades aduaneras de exportación, las manipulaciones en origen, y una vez la mercancía está cargada en el buque, en el avión, o ya se encuentra a disposición del porteador, en ese momento se hace transferencia de riesgos. Pero ojo, ¿por qué en costos sí paga el transporte internacional? Y ahí está la diferencia. Eso quiere decir que el vendedor asume el costo del transporte internacional hasta puerto, aeropuerto o frontera de destino, pero el riesgo de ese transporte internacional y todo lo que suceda dentro de ese transporte internacional va a ser por riesgo y cuenta del comprador. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el siguiente paso aquí del comprador es pagar un seguro internacional. Pagar ese seguro internacional implica que va a ser tanto el tomador como el beneficiario. Entonces, siguiente punto. Contratar y pagar el seguro internacional, todas las formalidades o descargas y manipulación que se requieran en destino, formalidades aduaneras de importación, transporte local en destino, cargue y finalmente llegan las premisas del comprador.
Eso quiere decir que en este punto el comprador debe seleccionar un seguro internacional o un insurance que cubra todos los riesgos asociados a este transporte internacional. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Está a riesgo de él todo lo que sucede en el transporte internacional, a pesar que lo pagó ¿quién? El vendedor. Entonces, CPT para cualquier modo de transporte. El siguiente, CFR, costo y flete. Ojo que acá ya me dice, es para uso exclusivo marítimo. ¿Cuál es la diferencia con CPT? Si ustedes miran la gráfica, es exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y es que voy a utilizar CFR para uso exclusivo marítimo. Es decir, si yo voy a utilizar un transporte marítimo o vías navegables interiores. Ahí es donde yo decido utilizar este Incoterm. Pero en términos prácticos, fíjense que la comparación de costo y riesgo es igual a CPT. Volvamos a hacerlo. Costos y riesgos del vendedor en CPT. Empaque, embalaje de la mercancía, cargue de la mercancía, transporte local, formalidades aduaneras de exportación, manipulación en terminal de origen, solamente portuario, fíjense, ponerlo a disposición a bordo. Y una vez está a bordo del buque, tin, 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 ahí es donde se transfiere el riesgo desde el vendedor al comprador. Pero, ojo, que el vendedor sí asume los costos del transporte internacional hasta que llega al puerto destino. Hasta ahí asume los costos. Los riesgos, o ese riesgo, ese transporte internacional, lo asume directamente el comprador. ¿Qué más tenemos de parte del comprador? Nuevamente, él será el encargado de determinar cuál es el seguro internacional apropiado para movilizar la mercancía. Es decir, ¿por qué? Porque está asumiendo este riesgo. Entonces va a actuar como tomador y como beneficiario de esa póliza de seguro. Tendrá que asumir costos y riesgos de el transporte, de las manipulaciones en destino, del transporte local en destino, de las formalidades aduaneras y del cargue. Todo esto estará incluido dentro de las responsabilidades que tiene el comprador. Continuamos entonces con la siguiente categoría, con la siguiente C, con la siguiente, el siguiente Incoterm dentro de la categoría C. SIP, transporte y seguros pagados hasta, y aquí importante la manera de identificarlo, y a modo tal vez de memotecnia, es que cuando encontremos una I dentro del Incoterm, es que me están hablando de insurance. Y el insurance será responsabilidad del vendedor. Entonces, ¿qué tenemos en SIP? Para cualquier modo o modos de transporte, donde el vendedor se hace responsable en costos y riesgos del empaque y el embalaje, de la carga al vehículo, del transporte local en origen, de las formalidades aduaneras de exportación, de la manipulación en origen, en este caso puerto, aeropuerto o frontera, y en ese momento se considera entregada la mercancía y se considera la transferencia del riesgo de vendedor a comprador, y todos los riesgos a partir de ese punto son del comprador. Pero ojo, que acá en costos se incluye dentro del costo que acarrea el vendedor, el costo del transporte internacional, y fíjense que acá se me coloreó el seguro. Entonces, aquí hay algo particular, y es que en SIF y en SIP, el seguro internacional, el tomador, en este caso será el seller o el vendedor, y el beneficiario es el comprador. ¿Listo? En caso de que llegue a ocurrir algo durante este transporte internacional, quien debe hacer la reclamación es el comprador, pero quien pagó la prima es el vendedor. ¿Qué significa eso? A partir de este punto, cuando llega a frontera, puerto o aeropuerto de destino, el comprador debe realizar o será responsable de las manipulaciones de terminal en origen, de las formalidades aduaneras de importación, del transporte local, del descargue en destino, hasta llegar a las instalaciones propias del comprador. Siguiente, SIF, y es exactamente igual que SIP. Aquí la condición es que me habla que es marítimo, en donde costos y riesgos del vendedor es empaque, embalaje de la mercancía, cargue de la mercancía, transporte local en destino, formalidades aduaneras de exportación. Aquí tenemos los movimientos que se puedan realizar
en puerto, aquí sí solamente hablo de puerto, cargar la mercancía a bordo del buque y una vez esté cargada a bordo del buque, se transfiere el riesgo al comprador. Pero en términos de costos, se hace responsable del costo del transporte internacional, del flete, y el costo del seguro internacional. Esto viene de costo, seguro y flete, cost, insurance and freight. Entonces, vuelve y juega, si tengo una I, es porque incluye seguro, que es insurance en inglés. Y aquí el tema con el seguro, que les quería comentar, que era parte de esas recomendaciones que nos hace la Cámara de Comercio Internacional, es tradicionalmente cuando nosotros utilizamos un Incoterm tipo SIF para, de uso exclusivo marítimo, es porque estoy tradicionalmente movilizando commodities, es decir, mercancía que no tienen un valor agregado, que por lo tanto su póliza de seguro no exige que sea una de las más altas, sino considera un poco que tenga pues menos responsabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que la Cámara de Comercio Internacional recomienda, y ojo que esto no es una obligación, que cuando se contrate en un término SIF, debido a que estamos hablando de un commodity, la cláusula que se contrate sea una cláusula C, y cuando estamos hablando en un SIF, la cláusula de seguros debe ser una todo riesgo o una cláusula A. Esto simplemente a medida de recomendación. Continuamos entonces con las últimas 3 Ds, donde son para cualquier modo de transporte, y fíjense que otra vez, PIN, homologamos o igualamos costos y riesgos. Para cualquier modo de transporte, el vendedor en DAP, entrega en lugar o delivered at place, debe empacar y embalar la mercancía, cargarla al vehículo, hacer el transporte local en destino, formalidades aduaneras de exportación, luego realizar todos los movimientos de carga dentro de puerto-aeropuerto, transporte internacional, seguro internacional, y en este punto se considera entregada la mercancía. Ojo que dentro de los Incoterms me plantea que puedo tener, y por eso lo tengo en un colorcito más, está coloreado pero no tanto, que puede incluir un tema de un transporte en destino. Pero ojo que no se hace responsable el vendedor de ese descargue. ¿Eso qué quiere decir? Que las obligaciones de la parte compradora serán descargar la mercancía desde el medio de transporte principal, realizar las formalidades aduaneras de importación, en caso tal que lo requiera, realizar ese transporte local en destino o última milla, realizar el descargue final para llegar a las premisas o a las instalaciones del comprador. Continuamos con DPU. En DPU, para cualquier modo de transporte también, donde el vendedor se hace responsable nuevamente de todo esto, es decir, empaque, embalaje, cargue la mercancía, transporte local en origen, formalidades aduaneras de exportación, manipulación en terminal de origen, transporte internacional, seguro internacional, y adicionalmente ahora va a descargar la mercancía, y lo más probable es que en un DPU tengamos también un transporte, y por eso lo tengo acá medio coloreado, y ese transporte generalmente estamos hablando que puede ir a una zona franca. ¿Por qué razón? Fíjense que acá en la mitad tenemos las formalidades aduaneras de importación que aún siguen sin colorearse. ¿Eso qué quiere decir? Que DPU es casi todo menos formalidades aduaneras de importación. ¿Qué quiere decir? Aquí seguimos que el vendedor es el exportador y el comprador es el importador. Ahí seguimos parejos, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque el último Incoterm que encontramos, que es DDP, entrega derechos pagados o Delivered Duty Paid para cualquier modo de transporte, fíjense que ya coloreamos todo. Y tenemos entonces que el vendedor debe hacer el empaque y el embalaje, carga de la mercancía, transporte local en origen, formalidades aduaneras de exportación, manipulación en terminal de origen, costo y seguro internacional, costo del transporte y seguro internacional, manipulación de descarga de la mercancía en destino, y se me coloreó ahora las formalidades aduaneras de importación y el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que en DDP el vendedor es el exportador y el importador, ambas. Por esta razón, DDP también es considerada como una venta nacional. ¿Por qué razón? Porque para el comprador no está haciendo las veces de importador. ¿Eso qué quiere decir? Que le está comprando casi que a un local. Está comprando de manera local, pero es una mercancía que proviene del exterior.
¿Cuál es la única obligación que tiene el comprador en DDP? Fíjense que fue el único que no pintamos. Y es el descargue. ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía se pone a disposición del comprador una vez llega en el vehículo y literalmente se abren las puertas y le dicen, aquí tiene su mercancía y usted es responsable de descargarla. Si el vendedor nuevamente se pone proactivo a descargarla y sucede algo, ya se ha considerado entregada la mercancía. ¿Eso qué quiere decir? Que es responsabilidad del comprador. Vuelvo con uno de los statements que hice al principio con S-Work. En este caso, el vendedor va a tener la máxima obligación en DDP y el comprador la mínima obligación. ¿Cuál es esa mínima obligación? Y es descargar la mercancía. Es lo único que tiene que hacer el comprador en un DDP. DDP también se considera como una entrega puerta a puerta y muchas veces también los courier utilizan este tipo de, tal vez de Incoterm o de concepto para simbolizar que es una entrega puerta a puerta con todos los derechos pagos en origen. Es decir, que todo se cobra, en este caso, al remitente. Para concluir, estos son unos reglamentos, es un reglamento convencional, no es una ley. No hay nadie que venga a multarme si lo utilizo mal y si utilizo FOB Aeropuerto Internacional El Dorado. Está incorrecto, sí, pero no va a venir CBP de Estados Unidos, no va a venir la DIAN en Colombia, no va a venir la Cámara de Comercio Internacional a decirme y ponerme una multa por utilizarlo mal, pero si llego a tener algún inconveniente, algún incumplimiento, simplemente los Incoterms no me pueden ayudar. Nuevamente, especificar tan exacto como sea posible el lugar o punto de encuentro o de entrega, perdón, y en caso de que no se haya dejado claro, el vendedor puede seleccionar el punto que mejor se adapte a su propósito. Con esto termino esta sesión. Me gustaría hacerles nuevamente un taller para evaluar un poco esos conocimientos que les quedaron de esta sesión. Entonces, nuevamente voy a pasar a la pantalla del Mentimeter antes de finalizar con esta sesión que teníamos presupuestada para 1 hora y media. Aquí. Ahí mientras vas colocando, te digo que hay muchos comentarios agradeciéndote, porque si bien el tema es súper complejo, muchos diciendo que lo diste de una manera súper didáctica y fácil de aprender. Ahora vamos a poner a prueba si lo aprendieron, si lo adquirieron, pero muchos agradeciéndote ahí por ser tan didáctica y haber adquirido estos conocimientos de forma tan fácil. Así que quería decirte eso. Muchas gracias, Luciano, y muchas gracias a todos por esos comentarios tan positivos. Son bien recibidos aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, en pantalla ya encuentran las instrucciones para que puedan escanear el código QR o a través del link www.menti.com, código 2939-2835, para evaluar entonces cómo nos fue, a ver, qué tan didáctico fue y cómo lo entendieron. Entonces, voy a iniciar. Aquí probablemente les pida un nombre o un usuario, ustedes pueden elegir lo que quieran. Y aquí vamos a ver cuántos jugadores ingresan a esta pequeña actividad que tenía planeada. Si se van uniendo en el transcurso de del juego, pueden hacerlo, allá arriba encuentran el link y el código que pueden utilizar. Entonces, vamos a iniciar para alcanzar a hacer las 8 preguntas que tengo preparadas para ustedes. Lo primero es, ¿qué organización creó los Incoterms? Y tenemos acá opciones. Cámara de Comercio Internacional, Naciones Unidas, Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial del Comercio. Tienen 40 segundos aún para terminar de contestar. Todos han votado y la respuesta correcta es la Cámara de Comercio Internacional, organización bajo la cual yo estoy acreditada para Incoterms 2020. Vámonos con la siguiente pregunta. Cada vez se nos unen más jugadores, maravilloso. Los Incoterms regulan 2 puntos. A, la entrega de las mercancías, B, la transmisión de los riesgos, C, la distribución de los gastos o D, todas son verdades.
Listo, todos han votado. Y la respuesta correcta es, todas son verdaderas. Recordemos que me indica obligaciones, riesgos y costos. Entonces, aquí tenemos esas tres opciones como verdaderas. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuántos Incoterms 2020 existen? Y se los repetí durante toda la sesión. 10, 11 o 4. Perfecto, están súper rápidos hoy. La respuesta correcta es 11 Incoterms. Y estamos con 11 Incoterms, incluso desde los 2010 ya teníamos 11 Incoterms, que fueron todos los que acabamos de ver hace un momento. Pregunta número 4. Cada vez se siguen uniendo más jugadores, maravilloso. ¿Es obligatorio el uso de los Incoterms? ¿Sí o no? Uy, aquí estuvieron parejos, pero la respuesta correcta es no. Recuerden que no hay nadie que me venga a multar por usarlos incorrectamente o por usarlos. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente es una regla que me ayuda a facilitar el comercio internacional, pero nadie me obliga a utilizarlos. Entonces, aquí la respuesta correcta era no. Pero importante, ustedes ya la conocen y ya lo dominan con esta sesión. Pregunta número 5. ¿Puedo utilizar los Incoterms 2000 en el año 2023? ¿Sí, no o ya están pasados de moda? Todavía no están pasados de moda, sí hay unos más actuales, pero la respuesta correcta es sí, puedo seguir utilizando los Incoterms 2000, 2010, incluso en el año 2023. ¿Por qué razón? Por práctica comercial, si llevo 25 años utilizando los 2000, puedo seguir utilizándolos. No hay ningún inconveniente. Pregunta número 6. Indique la regla Incoterms que representa mayores obligaciones para el vendedor. DDP, CIF o DAT. Y la respuesta correcta en este caso es DDP. Recuerden el muñequito que íbamos pintando a través de las sesiones, que al final terminamos en DDP. Esto implica la mayor obligación para el vendedor, porque incluso ahí el vendedor se convierte en exportador y en importador al tiempo. ¿Listo? DAT incluso ya no funciona entre los Incoterms 2020. Eso quiere decir que ni siquiera la vimos en la sesión de hoy. Vamos con la pregunta número 7. Indique la regla Incoterms que representa mayores obligaciones para el comprador. DDP, CIF o S-Work. Muy bien, la respuesta correcta es S-Work. Y recordemos que en S-Work, cuando teníamos todo en gris, eso quiere decir que todas las responsabilidades, excepto el empaque y el embalaje, son responsabilidad del comprador. Muy bien. Y vamos con la última pregunta.
¿El comprador debe asumir el costo del descargue en sus instalaciones en DDP? ¿Sí o no? La respuesta correcta, sí. Recuerden cuando les indiqué que la única obligación que tiene el comprador en DDP es descargar la mercancía una vez le abren el vehículo y la tiene a su disposición. Es la única responsabilidad que tiene en DDP. Y pues aquí tenemos quiénes fueron los más rápidos el día de hoy. Y la ganadora es Lau M, una tocaya mía, pues felicitaciones a todos, muchas gracias por conectarse. Y antes de irnos, me gustaría tener un pequeño feedback de cómo les pareció la sesión. Bueno, pues interesante que haya podido apoyarlos a todos ustedes. Tuvimos en lo que alcancé a ver casi 900 participantes, entonces maravilloso, quedo a su entera disposición lo que puedan requerir de mí. Pueden encontrarme en LinkedIn a través de mi mismo nombre, Laura Vanegas Atizábal, y en ProColombia pues estamos a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias, Luciano, y te dejo la palabra a ti. No, muchas gracias a ti. Verdaderamente tenemos un montón de preguntas que lamentablemente por cuestión de tiempo no vamos a llegar, pero ahí Laura ya les dejó los contactos de ella. Solamente una pregunta te quiero hacer que se repitió bastante y me parece como súper interesante, que es Claro ¿dónde que sí. podemos adquirir los libros de la Cincoterm 2020? Ya varios me preguntaron dónde lo puedo adquirir aquí en Colombia, dónde lo puedo adquirir aquí en Argentina. ¿Hay un lugar online tal vez donde todos puedan ir ahí y ver dónde adquirir ese libro? Sí, directamente en la página de Comercio Internacional, de la Cámara de Comercio Internacional, pueden buscarlo, lo pueden adquirir de manera digital, de manera física si toca a través de distribuidores autorizados. En Colombia yo conozco el que está acá en Colombia, pero lamentablemente no tengo la información de todos, pero pueden hacerlo también a través de la Cámara de Comercio local, quienes tienen contacto directo con la Cámara de Comercio Internacional. Perfecto, perfecto. Quería aprovechar esa pregunta que vi que se repitió bastante y hay gente que le interesó tanto el tema que quiere profundizar un poco más, así que ahí mil gracias por esa info. Te agradezco un montón, Laura, realmente fue súper entretenido, súper interesante la charla, súper didáctica. Así que nada, muchísimas gracias ahí por compartir tu tiempo y tus conocimientos con todos nosotros. Y para los participantes, yo ahí acabo de dejar en el chat porque también muchos estuvieron preguntando por las grabaciones de los días anteriores o el material descargable que nosotros les enviamos todos los días, que otra vez hoy van a estar recibiendo aproximadamente en una hora en los mails que registraron para unirse a la Semana Comex. Algunos estuvieron teniendo problemas que no les llegó, les llegaba spam y lo perdían. Así que acabo de dejarles en el chat una página donde pueden encontrar todas las grabaciones de las sesiones anteriores, todas las grabaciones de también todos los entregables de las sesiones anteriores, y lo vamos a ir actualizando a medida que van pasando las sesiones. Así que si se guardan ese link, que es pymes.la/semana-comex, que los acabo de dejar ahí en el chat, ahí pueden ir actualizando si se guardan el enlace para ir adquiriéndolo en caso de que tengan problemas con los correos que nosotros mandamos. Así que dicho esto, los dejo libres ya después de esta hora y media de conocimiento tan profundo que tuvimos. Los invito nuevamente mañana a unirse a las 9, 10, 11 de la mañana, de acuerdo al país en el que estén, para ver dos temas que van a ser súper interesantes como organizaciones de apoyo empresarial y comercio electrónico. Como ven, todo se va relacionando con todas las sesiones que vamos viendo, así que los espero mañana en las 2 sesiones del cuarto día de la Semana Comex. Quiero agradecer a todos por quedarse hasta aquí y muchísimas gracias nuevamente, Laura, por tu tiempo y tu presentación. Un saludo para todos. Con muchísimo gusto, feliz tarde para todos, que estén muy bien. Feliz tarde. Adiós, chau, chau.